Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Siempre un placer contar con su gentileza y su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado Víctor Manuel de Gobella Márquez. Para mí, el reportero gráfico Víctor Márquez. Víctor, súper contenta de poder hablar contigo. Vamos a hablar temas de gran interés, pero yo no puedo dejar de compartir con nuestro queridísimo público que Víctor y yo tenemos una amistad de muchísimos años, de tiempos cuando hacíamos periodismo de calle, uno de los reporteros que en lo particular respeto profundamente, que hizo unos trabajos maravillosos, y aparte de ser reportero gráfico también es fotógrafo artístico, es uno de los pocos venezolanos que ha hecho exposiciones fotográficas en muchos países en el mundo entero y que ha llevado el nombre de Venezuela en alto. Hoy viene con nosotros, para mí muy extraño, no para hablar como reportero y de fotografía, sino como abogado, para hablar de un tema de gran interés como lo es el registro público, las nuevas tarifas y otros temas que seguramente ustedes van a seguir muy atentamente porque nos interesa a todos. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, querida amiga. Bien contento porque conozco de tu trabajo, de la trayectoria, del empeño, del amor que tú has sembrado para que el periodismo aquí en los Altos Girandinos tenga el sitial que se merece y se dé de esa lucha. Y me alegra mucho y gracias por invitarme al programa. No, bueno, contentísimo. Bueno, vamos a hablar de un tema, como decíamos, de gran interés. Hace poco hemos podido conocer a través de diferentes fuentes las tarifas que al parecer han estado golpeando a las personas que tienen la intención y el interés y la necesidad de registrar sus viviendas, de hacer compras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo está esto desde la perspectiva jurídica, cuál es la realidad en el campo de batalla, como decimos, porque de acuerdo a lo que hablábamos en los intríngulis de este espacio con nuestro invitado Víctor Márquez, no hay un estamento legal o no hay resoluciones que indiquen esas tarifas y esos movimientos que se están dando en los registros. Sí, normalmente las autoridades del Estado venezolano tienen la obligación, por supuesto, de colocar unas tarifas. Eso se publica medio de un decreto, una resolución, una providencia que se envía a todos los registros correspondientes. Ahorita hay como un vacío, hay como yo creo que más allá de un vacío, un miedo. Y eso ha generado un problema de inseguridad jurídica, ya que sabemos que con toda la situación que se está viviendo, la situación económica, esto no escapa, por supuesto, de eso. Y cuando personas, inclusive personas que se están yendo del país, quieren vender un bien inmueble, se encuentran en los registros, en las notarías, con grandes sorpresas. Digamos, con el tema de los costos de los aranceles que establece el Estado venezolano. Depende de lo que cuesta la vivienda o lo que supuestamente indique el documento, ¿eso se tasa por un porcentaje o cómo es eso? ¿Cómo funciona? Antes lo manejaban con un porcentaje que no tenía nada que ver con lo que tiene el valor del bien. Eso es más que todo para los honorarios profesionales de los que hacen los trámites judiciales. Los gestores y esas cosas. Los abogados. Sí. Eso ha cambiado mucho. Pienso que la legislación venezolana está cometiendo muchos errores a veces que rayan en la inseguridad jurídica, y eso ha provocado que mucha gente le dé hasta miedo de hacer ventas. Hablamos hace rato del tema de los alquileres. Hay gente que está evitando hacer cosas precisamente porque se encuentran con un monstruo que dice, pero si mi bien cuesta tanto, porque yo tengo que pagar tanto en aranceles, más lo que cobra el abogado, ¿sabes? Una cosa terrible, ¿ves? Fíjate que el venezolano siempre ha tenido, y creo que en sus genes, esa idea de que yo quiero lo mío, pues, de tener el papel de tu bien, de tu inmueble, y más si es una casa donde habita la familia. Eso es algo muy importante. Yo creo que para cualquier ser humano tener esa certeza, esa seguridad de poseer
el sitio que puede ser catalogado como el hogar es algo muy importante. Claro, y la gente trabaja y como tú dices, es digamos como un asunto de lo que nosotros como venezolanos manejamos, que si compras un bien quieres tenerlo a tu nombre, como tú decías, esto es mío. Ahora, esto Trabajé por eso. Es cuesta arriba con cómo está funcionando ahorita el tema de los registros. Sí, precisamente por lo que estamos conversando hace rato, de que la autoridad, ese cambio vino hace como aproximadamente un mes. Uno va a un registro civil, en este caso el registro principal, que digamos es la oficina rectora de todo el estado, en cuanto a todo lo que significa los registros civiles, y se encuentra con una sorpresa abrumadora, ¿sabes? O sea, ¿pero eso lo cobran legalmente o hay que hacer maneras Sí, diferentes? claro. Está, digamos, los que llamados gestores, que hay gente que no quiere ir a hacer este tipo de gestiones porque no tienen tiempo, porque no están en el país. O porque no lo saben hacer. O porque no lo saben hacer, o porque están en otro estado. Son diferentes las razones. Pero precisamente se encuentran con la sorpresa de que están haciendo trámites en moneda extranjera. Y eso sabemos todos que eso no está normalizado en nuestro país, porque como lo reza la Constitución de la República, la moneda de curso legal es el bolívar fuerte, soberano en este caso. Para algunas soberano. cosas, digamos que hay una especie de soltura, ¿no? Ha aflojado la Sí, hay, como lo legalidad. establece el artículo 7 del Código Civil, que se prohíben relajar la ley, pero en este caso se ha relajado la ley. ¿Sabes? Hay como una elasticidad allí, ¿ves? No es que públicamente un funcionario le va a cobrar y esa tasa va a pasar por un digamos, por un punto que mantiene las notarías y mantiene los registros, no, porque eso aquí Lo cobran por fuera. pero lo cobran por fuera y eso ha llevado a temas inclusive de corrupción, ¿ves? Porque para nadie es un secreto el tema de los pasaportes, por ejemplo. El tema de los pasaportes es un tema horrible, por decirlo Que hay menos. mucha gente que cobra una fortuna. $3,000 por un pasaporte, una cosa de esas. Y es algo público y notorio, Sí, comunicacional. eso. De las personas que Inclusive hacen lo puedes eso. buscar en internet. Internet, amigos televidentes, ustedes lo saben. Y eso es terrible porque eso O sea, personas ofreciéndome, sacamos el pasaporte y cobramos tanto, sí, en dólares. o Han en sacado moneda a dura. muchos funcionarios el SAREN, los han sacado del SEBIN. Cuando han detectado. Sí. Aunque Sí, dicen pero por ahí el refrán, como dice, la cabulla revienta por lo más delgado. Quizás es Exacto. toda una estructura, ¿no? bueno, yo tengo un caso. Porque, de- por ejemplo, es mucho sospechoso que la página no funcione, que funcione a altas horas En el de caso la de las noche. apostillas ¿Quién es así. maneja eso? ¿Quién maneja la página? Empezando por ahí. Precisamente por eso, en el caso de las apostillas pasa eso, que la gente le dicen que vaya a la página web, revise, se registre y haga todos los trámites, pero la página no avanza. Pero entonces la persona va a la Cancillería y le pregunta al portero, el portero le dice, aguántate por ahí y cuesta tanto. ¿Qué significa eso? Que está funcionando mal ese sistema que debería ser amplio, público, fácil, de sacar una y apostilla. que funcione, normal. Pues, o sea, Eso. si el gobierno va a cobrar un servicio, por ejemplo, el de pasaporte que tú acabas de señalar, bueno, mira, un pasaporte, imprimirlo y tal, cuesta tanto, simplemente cobra lo que vale, porque muchas veces hay personas que han pagado una fortuna, han sido estafados, etcétera, Sí, etcétera, cómo con no. este tema, y bueno, y no tienen el pasaporte o tienen desesperación por resolver su problema. Bueno, en el el caso- gobierno está infuncional en muchos aspectos. ¿Cómo no? Y inclusive ya tengo un caso de un joven, un adolescente, que hay que sacarle el pasaporte. El 30 de marzo, creo que es la fecha, del año pasado, se le sacó el pasaporte acá en Los Teques. Pues ya hoy estamos en mayo del 2019, eso fue en el 2018, y todavía el pasaporte no se lo han dado. O sea que el pasaporte ya viene vencido con más de un año. Por Dios. Entonces eso significa que las cosas no están funcionando bien. Claro, a esos niveles definitivamente no. Ahora fíjate, hablando del tema de los registros y lo que significa utilizar en la parte inmobiliaria, que es un tema tan sensible, tan delicado, tú señalabas hace rato
algo que a mí desde hace tiempo, no ahorita, sino desde hace años en Venezuela, prácticamente se ha convertido en un problema estructural, como es el tema del arrendamiento. Muchas familias jóvenes para comenzar sus hogares han utilizado en el pasado esa posibilidad y personas que ya inclusive mayores dejaron sus casas secundarias, hicieron anexos para poder tener una entrada después de dejar de trabajar y usarlo como una jubilación. O en cualquier caso, alguien que hizo una inversión y quería alquilar. Hoy en Venezuela eso no es negocio, porque hay que ver los riesgos que corre cualquier persona que tenga un bien para alquilarlo, y del otro lado no hay oferta, los jóvenes no consiguen un sitio para poder comenzar un hogar, comenzar una familia, porque no hay oferta. Claro, es que también se convirtió eso en un negocio de una forma escandalosa, porque el arrendador, después de ser un negocio de alquilar una casa, un apartamento, ya es el débil jurídico con el cambio de la ley. ¿Por qué? Porque le dan el alquiler a una familia o a una pareja, y cuando les toca pedir el que le desocupen el apartamento o la casa, estas personas se amparan ante una institución como es el Banavi. El Banavi los protege de una forma que yo considero que no es la adecuada. Claro, sabemos que el tema del desalojo está prohibido por un tema de que hubo también muchos abusos, muchos atropellos. Claro, porque esa moneda tiene dos caras. Una cara el dueño de la vivienda o del inmueble, y otra cara la familia. Pero ambos tienen derechos. Desde la perspectiva, por ejemplo, del dueño del inmueble y desde la perspectiva de las personas. ¿Cómo está planteado hoy en día en Venezuela este asunto y por qué ha generado que las personas no quieran alquilar su vivienda? Estamos claros que los contratos de arrendamiento, como lo establece la ley, el primer contrato se hace por un año, no puede ser menos de un año, y se consiguen contratos de 6 meses, inclusive de 3 meses. Yo conozco un caso. ¿Por qué? Porque como hay una devaluación, digamos ya escandalosa permanentemente, el dueño del apartamento, del terreno, del comercio, de la casa, ya en el momento que firmaron el contrato de arrendamiento, ya dentro de 2 meses, ya ese canon de arrendamiento no tiene ningún valor a la hora del consumo. El tema de la inflación, claro. Precisamente por eso. Entonces eso ha ido deteriorando también en parte eso, porque es que tiene varias cargas, ¿no? Esa es una. La otra, cuando me toque que me entreguen mi casa dentro de un año, la persona se ampara en el Tsunami y la tengo que soportar 6 meses más. Y si tienen unos niños o un adolescente, se van ante la LOGNA y la LOGNA los protege. O sea, es un tema no está fácil. ¿Cuánto tiempo puede permanecer una familia así, que esté alquilada y ya el dueño quiera su casa, quiera que se vayan? Okay. ¿Cuánto tiempo de acuerdo a todas esas jugadas, pueden permanecer en una casa? Bueno, depende. Depende porque la ley lo va estableciendo por años de poseer el bien. Si tienen un año en el bien, la ley establece 90 días. Si tienen 3 años, establece 1 año. Y así, a medida que tengan una cantidad de años dentro de la posesión del bien que le alquilaron, la ley le ampara una cantidad de tiempo según el tiempo que tenga allí. ¿Y bajo el mismo costo de alquiler? No, el contrato de arrendamiento, por eso es que los contratos de arrendamiento, yo he visto contratos de arrendamiento, como te digo, que hay abogados que no se leen la ley, entonces se generan problemas. ¿Es ilegal un contrato de arrendamiento para una casa de 3 meses? O sea, no puede, porque eso, la ley establece 1 año como mínimo. ¿Y qué pasa? Siempre se coloca una cláusula dentro del contrato que permite la evaluación de un cambio del canon de arrendamiento. O sea, no es que, porque lo que hablábamos, en noviembre del año pasado, 20.000 soberanos, de repente sonaba muy escandaloso esa cantidad, pero hoy 20.000 soberanos. Ni un kilo de queso, mijo. Así es. Entonces, ¿cómo hace una persona? Todos saben, y es público, notorio, comunicacional, que hay muchos apartamentos, de esos apartamentos viejos de la ciudad, que las personas que son inquilinos
pagan una tontería, ¿sabes? Pagan una cantidad de dinero que ya, digamos, es abusivo, pues. Entonces, ¿qué permite los contratos de arrendamiento? Que se haga una revisión anual del canon de arrendamiento para irlo ajustando a todo este tema de la inflación. Víctor, si está prohibido el desalojo de las personas que estén arrendadas, ¿qué opción tiene el dueño, por ejemplo, de un inmueble para recuperar su inmueble y qué opciones tienen esas personas a quienes se les ha arrendado, si el Estado tiene alguna opción para ellos que no tengan para dónde ir, si tengan que salir, si hay una opción para ese tipo de personas? La respuesta de nuestro invitado en la próxima parte de este espacio. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con nuestro amigo Víctor Manuel de Gouveia Marques. Por cierto, que tú no pareces portugués con ese apellido portugués. Tu papá, ¿no? Sí, mi papá. Eres descendiente de portugués. Claro. Yo te decía, yo no parezco rockero, pero yo soy rockero. Tampoco parece rockero. Ahora, porque esa es la pregunta que uno le hace a todos los venezolanos, ¿tienes la cédula y la broma de portugués? Claro, yo tengo... Para migrar a la hora del té, pues. Yo tengo 15 años con la nacionalidad portuguesa. De hecho, con el tema de la fotografía me ha tocado ir a otros países, inclusive a los Estados Unidos, sin necesidad de visa, porque bueno, tengo el pasaporte europeo y no tengo necesidad por el convenio que tiene la Unión Europea con Estados Unidos. O ir a Europa y entrar como no, está chévere, ¿verdad? Esa sí, es no como extranjero. Excelente. Aunque yo me considero extranjero allá. Claro, porque te consideras venezolano. Claro, por supuesto. Así es. A mucha honra. Más nada. Mira, bueno, habíamos quedado pendientes para ver cuáles son las opciones en este momento de esas dos caras de la moneda que habíamos señalado. En el tema, por ejemplo, de las opciones de desalojo que tiene la persona dueña del inmueble, Sí. Y qué hacer en este caso si desalojan a una familia que no tiene para dónde irse. Bueno, la ley... La sacan para la calle, ¿qué pasa ahí? La ley es muy revolucionaria. ¿En qué sentido? Como lo dice la palabra, revolución es de cambiar. Cambiar la estructura para evitar el tema, hablamos al principio de los desalojos. Pero hay gente que piensa que el desalojo convierten la palabra desalojo y desocupación en sinónimo, y no es así. Porque la desocupación sí. Claro, porque yo le que estoy no pidiendo... los ayudan a cargar las cosas. Claro, no. O de repente sí, porque se vayan más rápido. Ajá. No, el tema de la desocupación es un tema pacífico, amistoso. Ya la otra se convierte en tema... Ya es forzado. Sí, o sea, muy se forzado. van de aquí, sácale las cosas. Para como la hacían antes, Ajá. estoy hablando de hace 15 años, que eso me parecía que era arbitrario. Pero en cuanto a la posibilidad que tienen las personas, bueno, se amparan en el Tsunavi los coloca dentro del sistema de tratar de normalizarle la situación de no poseer una vivienda propia, para ver si pueden ingresar al sistema de la misión Vivienda Venezuela, y todo se maneja de esa forma. Y si no hay misión Vivienda en Venezuela, ¿lo mandan para un refugio? Lo mandan para un refugio. Qué fuerte. Y muchas personas, saben ustedes, de lo evidente, no van a ir en un refugio, porque es una forma muy... ¿Si hay refugios todavía en Venezuela? Sí, cómo no, sí hay, cómo no. Pero también tenemos que saber, y no lo podemos tapar el sol con un dedo, que el gobierno nacional ha hecho una cantidad importante de casas, de apartamentos, que eso es imposible tapar el sol con un dedo, eso está allí. De hecho, lo decía uno de los representantes del Estado venezolano, que basta irse, uno llega como de aquí de los Altos Mirandinos, llega ahí al frente, Fuerte Tiuna, y ve una cantidad de apartamentos. Sí, alguien vive ahí, por supuesto. Claro, ¿cómo no? Imaginamos que sean venezolanos o no sabemos. Inclusive claro, hay una cantidad de problemas que se han generado con eso, porque lamentablemente mucha gente que perdieron la vivienda con los deslaves y con las lluvias hace años en Caracas, le dan esos apartamentos, esos edificios bien lindos, y lo convierten en, pareciera que se llevan la casa, la vivienda, para los apartamentos. Inclusive se ven casos, y es terrible, porque eso es un problema del deterioro que tenemos como sociedad. Motorizados
que se llevan que tienen su moto y viven en el piso 8 de un edificio y montan la moto en el ascensor para guardarla en su apartamento. Claro, Eso el tema desluce de la inseguridad de una sociedad con problemas gravísimos digamos, de funcionamiento. Claro, empezando que la inseguridad, que si deja la moto abajo se la roban seguramente. O el Vamos a mismo estar que claros. carga la moto es el que... O también. Entonces, claro, no sabemos. sin estar acusando a nadie, por Claro, supuesto. claro. Pero eso ha deteriorado muchísimo esta sociedad. Entonces, ¿dónde se ampara la gente? Se ampara en el Tsunami para tener una protección. Pero eso no quiere decir de que una persona que tiene 3 años un apartamento y le toque entregar el apartamento porque se le venció el contrato de arrendamiento, o que se ampare en Tsunami, pero tiene que cumplir con lo que dice la ley. Le dan un año y tiene que irse. El tema que se agarra en la vivienda, la gente se coge la vivienda que no es de ellos. Pero eso, Puede eso ha ser. generado problemas, y te lo decía, que en Caracas, inclusive aquí en los Altos Mirandinos, se están viendo casos de dueños de apartamentos que esperan que la gente que está alquilada en el apartamento rompan las puertas y se meten en el apartamento. Bueno, tú me vas a sacar aquí no sé cómo, pero este apartamento es mío. Y entonces Ya eso ese es un tema ya de es un tema transgresión y de ley. violencia. Porque si hay gente que se ampara ante un contrato de arrendamiento, en el Tsunami, todo esto que estamos hablando, no puede llegar a la violencia, porque por supuesto la violencia genera violencia, y yo por lo menos soy de los que dicen, no, que llegue a un acuerdo como establece la ley. Y ahora fíjate que hay un drama, que aquí hay una oferta exacerbada de viviendas a la venta. Todos sabemos que muchísima gente que se está yendo del país, o que si tenía 2 viviendas está vendiendo la otra porque ya no se puede alquilar. O sea, hay una oferta interesante, pero los bancos no están dando créditos. No hay crédito, porque es que todos los días se devalúa entonces el crédito, igual que la tarjeta de crédito, ¿sabes? El Todo que del eso, crédito pierde prácticamente. claro, O sea, claro. dar crédito aquí con esta inflación es perder el dinero. Y lo que hablábamos fuera de cámara, eso ha generado, inclusive da la posibilidad de hablar en un programa próximo sobre el problema de la familia. Hay un deterioro de la familia, porque... Por lo menos hay una distanciación. Las personas han tenido que separarse Claro, de porque muchas maneras. se separan porque sueldo mínimo, mamá, sueldo mínimo, papá, el niño al colegio, tienen 2 niños, la manutención, No alcanza. digamos, el mantenerse la persona, si quieren estudiar en la universidad, ¿cómo hacen? Eso ahí digo, como digo una cosa, digo la otra. No puedes tapar que hay muchos apartamentos y casas que está dando el Estado, pero también no se puede tapar que el Estado ha sido un torpe, un inútil en cuanto a ese sentido de que se ha dejado atropellar con el tema de la inflación, ya una hiperinflación. Y por cierto que esas casas, tengo entendido que no les dan el título de propiedad a las personas. No, claro que le dan el título de propiedad. Lo que le dan es no la convierten en el sistema capitalista de que me dieron una casa y yo voy y la vendo, que ha pasado muchísimo. O sea, para que la gente no la pueda vender. Es que es lógico, porque si una familia que viene de una problemática, de un deslave... Yo definitivamente como que soy capitalista, yo quiero mi casa y si me da la gana de venderla, la quiero vender. De Sí, pana te lo digo. pero ese es cuando la vivienda la obtuvo la persona con un trabajo bueno, porque se profesionalizó, tiene una buena empresa, le ha ido bien económicamente, compró su apartamento, cuando lo quiere vender, lo vende. Pero un apartamento que le está dando el Estado, que lo está pagando en 30 años, hay que también verlo desde ese punto de vista. El Estado dice, yo le di ese apartamento a usted y a sus 2 hijos y a su esposo, es para que ustedes vivan. ¿Y qué es lo que está buscando el Estado? Que una de las cosas más importantes establecida dentro de la Constitución, que es la familia, protección de la familia, que es lo que, digamos, es la base fundamental de esta sociedad. La protección de la familia tendría que ser un Estado que permita que el salario mínimo le alcance a la familia para comer dignamente, para estudiar, para tener sus gastos mínimos de mantenimiento de la familia y no separarla, como cuántas conocemos que el papá o la mamá se han tenido que ir fuera del país porque simplemente si no se mueren de hambre. Bueno, tú me hablabas al principio de una estadística en cuanto al tema del divorcio. Para nadie es un secreto que uno va a los tribunales civiles y se encuentra con una cantidad de separaciones, gente que tenía una unión estable de hecho, o un concubinato, o un matrimonio, que fueron a un registro civil, a una alcaldía, a un juzgado, a casarse. Toda la situación económica del país, todo esto que estamos conversando, ha hecho que todo eso se haya ido para el piso.
Y eso se ha llevado por encima niños que se quedan, los padres en otros países y los niños cuidándolo a la abuela. Entonces, ¿qué significa eso? Un deterioro de la familia. Víctor, de verdad que súper contenta de conversar contigo. Son temas muy sensibles que nos pegan muchísimo porque es Venezuela, es el país. Cada una de esas personas no son para nosotros una estadística, sino seres humanos sufriendo y viviendo un drama. Entonces ahorita, para concluir el tema que nos trajo acá, que es el tema de las tarifas, ¿cuáles son las opciones que tienen las personas para registrar sus viviendas? Bueno, las opciones que tienen es tener suerte, primero que nada. Y bueno, dependiendo si les toca a un abogado solidario, ir a los registros mercantiles y ver las tarifas. Dicen eso por va a allí, depender de lo que cueste la vivienda, sí, ¿no? y dicen, Siempre. están hablando muchos casos por allí, se dice entre abogados y en los juzgados y en todo esto, Como decíamos en términos periodísticos, en los pasillos. en los pasillos, bueno, y también en los pasillos, que viene un nuevo aumento. Ay, Porque el aumento fue, mire, yo creo que más de un 300%, y eso es grave. Eso dice del deterioro, porque el gobierno venía escondiendo el tema del valor del dólar. Sabemos que el dólar del mercado negro no es el precio, bueno, cada quien lo ve desde a su veces punto está de más vista. caro el del gobierno, Entonces, el del gobierno está a par. Entonces, ¿qué está diciendo eso? reconociendo Que el todo lo que está gobierno, pasando. que el gobierno está en una situación ahí como de desnivel que no se entiende. Entonces, para esta gente que va a eso, bueno, yo le deseo mucho éxito, mucha suerte, porque la cosa no está fácil. Muchísimas gracias, Víctor Manuel de Gobella Márquez, Gracias a usted, licenciado. abogado y fotógrafo de corazón sobre todo, ¿verdad? Reportero, gráfico de corazón. La y fotógrafo. fotografía es mi oxígeno. Qué bonito. Muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros y hablar de este interesantísimo tema. Bueno, Daisy, gracias. Espero que tengamos la oportunidad de tocar el tema de la familia en otra oportunidad. Gracias por la poesía. Los invito a que revisen a Daisy pronto, como siempre, en el amor y la poesía. Muchísimas gracias, Víctor. Aquí con nosotros, a ustedes, nuestros queridos y gentiles televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Daisy Oropesa, nos despedimos, deseándoles una excelente tarde. Bueno, Víctor. Informativo Mira TV está en ti.